A continuación veremos el laboratorio correspondiente a la tercera experiencia del ramo. Este tiene como objetivo determinar la potencia emisiva en función de la temperatura superficial y comparar esta en dos casos. Primero hablaremos sobre los instrumentos utilizados en la experiencia y sus respectivas funciones. Primero está el Thermal Radiator Demonstration Hapten, que es el instrumento utilizado para analizar los efectos de radiación sobre el cuerpo a estudiar. Para el voltaje, mide un rango de 0 a 15 volts con una resolución de 0,2 volts y para la corriente mide un rango de 0 a 15 amperes con una resolución de 0,2 amperes. El Musi-Tester es un instrumento electrónico que se utilizó para medir el voltaje del elemento ubicado en el receptor de banco. Este mide en un rango de 0 a 2 volts con una resolución de 0,2 volt. Fuente emisora, equipo que emite energía en base a radiación. Está el elemento receptor, que es el equipo que percibe la energía que proviene de la fuente emisora. El goniómetro, que es el instrumento utilizado para medir el giro en un ángulo de 20 grados. Y el cronómetro que se utilizó para medir el tiempo a tomar en cada medición. Ahora veremos el procedimiento de la experiencia. Primero se tomaron las condiciones ambientales, luego se conectó el banco de ensayos Hapten, a la toma de corriente y una vez encendido también se enciende el tester que otorga el voltaje al elemento receptor del banco. Se ubica una fuente emisora de 15 centímetros del elemento receptor, considerando los 4,5 centímetros de la fuente emisora. Se ajusta el amperímetro a 6,4 amperes y espera 15 minutos para que el voltaje recibido se estabilice a un valor aproximado de 0,55 volts. Se mantiene fijo el amperaje al valor indicado durante un minuto con la ayuda del temporizador. Finalizado este tiempo se tomó la lectura del amperaje y el voltaje a la fuente del receptor. Luego se repite el paso anterior para 6,8, 7,2, 7,6 y 8 amperes. Entonces se repiten los dos pasos anteriores, aumentando la distancia entre el emisor y el receptor a 30 centímetros. A esta distancia entre emisor y receptor se repiten las mediciones para los amperajes anteriores entre 6,4 y 8 amperes, variando el ángulo de orientación del receptor entre menos 20 grados y más 20 grados. Finalmente se miden las condiciones finales. A continuación se muestran los resultados de los datos obtenidos en el laboratorio. Es importante mencionar que para el cálculo de la fuente se ocupa la relación de potencia es igual a voltaje por corriente. Para la potencia captada por el receptor se calcula con el factor de forma de 40 watts dividido volt. Para calcular la temperatura superficial de la fuente se ocupó la siguiente tabla, en la cual se entró en base a la potencia obtenida con anterioridad. En base a esto se ocupa el programa de MATLAB para poder interpolar la curva y así obtener los siguientes resultados. Es importante mencionar que se define la temperatura superficial como TS. Para las mediciones de 15 centímetros se ocupa el subíndice 1. Para de 30 centímetros y 0 grados se ocupa el subíndice 2. Para de 30 centímetros y menos 20 grados se ocupa el subíndice 3. Y por último, para de 30 centímetros y 20 grados se ocupa el subíndice 4. Para calcular la emisividad, primero se obtiene la potencia emisiva. Esta se calcula como potencia de la fuente dividida en el área superficial. Luego, para la emisividad, se hace con el cociente entre la potencia emisiva presentada anteriormente y la potencia emisiva del cuerpo negro, la cual se obtiene como la constante de Boltzmann por la temperatura superficial a la cuarta. Se presentan los valores en la siguiente tabla. El factor de forma es la fracción de radiación que sale de la fuente y choca con el receptor. Asumiendo que todo lo que choca es absorbido por el sensor, se puede calcular este factor dividiendo las potencias. Para presentar los resultados, se ocupa el superíndice por el subíndice ocupado en los casos anteriores. En base a los datos demostrados con anterioridad, se puede concluir que la teoría sí se comprobó en este laboratorio, de que usando las fórmulas que nos dice la teoría, pudimos llegar a un resultado aceptable. De todas maneras, hay errores que se produjeron por distintas causas, como por ejemplo, que no se realizara la experiencia en un cuarto oscuro, debe que esto alterará principalmente el valor del factor de forma obtenido, o el hecho de que hayan cuerpos que irradian calor interfieren en la medición, entre otros.